Vamos a seguir entonces con el teórico de Físico-Química 103. Cambiamos de temática. Vamos a ver la temática referida a soluciones reales. Como les había dicho en clases anteriores, en esta unidad temática vamos a dar el teórico y también vamos a ir haciendo algunos ejercicios. O sea que esta temática no va a tener una clase de ejercicios separada, como venían teniendo. De todas formas, luego de dar el teórico, yo les voy a subir el repartido con las resoluciones de los ejercicios que tienen ustedes en la guía para este tema. ¿Está bien? Bueno, como siempre, si tienen alguna duda, me escriben por el chat o me interrumpen a través del audio. Vamos a comenzar entonces a introducirnos en el tema que nos toca el día de hoy. Este tema es un poco la continuidad de lo que ustedes ya vieron en el curso anterior de Físico-Química, en Físico-Química 101 o en Físico-Química 102, donde ustedes ya habían visto el equilibrio entre un líquido y un vapor, estudiaron las soluciones y en particular vieron algunas ecuaciones que nos permitían predecir algunas propiedades de las soluciones, y una de esas ecuaciones que vieron eran las leyes de Raoult y las leyes de Henry. ¿Sí? Estas leyes, estas ecuaciones nos permitían predecir cuál iba a ser la presión de vapor de un gas, del vapor que está en equilibrio para una solución líquida en equilibrio con su vapor, que sería una mezcla de vapores. Estas ecuaciones en determinadas condiciones nos permitían describir matemáticamente el valor de la presión en función de la concentración de soluto o de disolvente en esa solución. ¿Sí? Como ustedes recordarán, estas ecuaciones se aplicaban en condiciones ideales, lo que llamábamos la solución ideal, donde podíamos aplicar la ley de Raoult, y o también en solución diluida ideal, donde podíamos aplicar la ecuación de Henry, donde aplicábamos, o era común aplicar la ecuación de Henry para el soluto, o sea, el componente que está en menor cantidad, y la ecuación de Raoult para el solvente, o sea, el componente que está en mayor cantidad en esa solución, en mayor proporción. Bien, ahora vamos a ver que no siempre se cumplen estas predicciones hechas por la ley de Raoult y la ley de Henry. Los valores reales que se obtienen en un determinado experimento donde tengo una solución líquida en equilibrio con su vapor, se desvían de esa predicción. Y lo que vamos a intentar, y lo que vamos a ver en estos teóricos, en estos dos teóricos, es justamente ver cómo poder hacer correcciones a esas ecuaciones para poder predecir mejor, ajustarnos a la realidad, esos valores de presiones. Entonces, continuando con lo que era el repaso, ahí ustedes tienen un diagrama, ¿verdad? Idealmente ahí tendríamos una mezcla de dos componentes, A y B. Y este es el clásico diagrama de presión-composición para la mezcla.
Entonces, fíjense, estas líneas azules serían las predicciones de los valores de presión de acuerdo a la ley de Raoult, que suponía o definía lo que nosotros llamamos como una solución ideal. ¿Qué me decía la ley de Raoult? Me decía que la presión parcial de uno de los componentes, componente I, cualquiera de los dos, podría ser A o B en este caso, va a ser igual a la presión de vapor del componente puro, por eso este P supra 0, presión de vapor del componente puro a una determinada temperatura, por supuesto, multiplicado por la fracción molar de ese componente en la solución. Y esto, como les decía, se aplica generalmente, o puede ser válido generalmente, cuando la fracción molar de ese componente tiende a 1. O sea, cuando está prácticamente puro, o con muy poca cantidad del otro componente. Por ejemplo, vamos a ver acá en el diagrama un ejemplo. Tenemos el componente B, ¿sí? Acá tenemos fracción molar de B igual a 0, por lo tanto tenemos A puro, y aquí tendríamos B puro, o sea, fracción molar de B igual a 1. ¿Qué me predice la ley de Raoult para ese componente B? Bueno, que a medida que cambia la composición en B, va aumentando, la presión de vapor de B en esa mezcla de vapores, que está en equilibrio, va a ser igual a el valor que me da la intersección con esta recta en azul, que es la ecuación esta que llamamos ley de Raoult, o ecuación de Raoult. ¿Bien? Lo mismo puedo hacer para el caso de A. Eso para, entonces, es aplicable, entonces, más que nada para el solvente. O sea, cuando la fracción molar del componente tiende a 1. Ahora, ¿qué pasa con el soluto? Bueno, con el soluto, cuando la concentración de ese componente que llamamos soluto tiende a 0, es muy chiquitita, la presión se puede predecir, la presión de vapor que va a tener ese componente en la mezcla en equilibrio, se puede describir de acuerdo a la ley de Henry, que me decía que esa presión es igual a una constante, que es la constante de Henry, por la fracción molar de ese componente. Y eso es la recta punteada que tenemos aquí. Ley de Henry, la punteada que tenemos aquí. Entonces, eso cómo se ve o cómo se puede comparar con lo que realmente se mide en el sistema real. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que se mide en el sistema real? Bueno, se podría medir algo así. La presión que realmente tengo en equilibrio, tanto para B como para A, en realidad puede estar desviada de ese comportamiento que me predice tanto la ley de Raoult como la ley de Henry. ¿Cuándo es que ese valor real se parece bastante a lo que me predice la ley de Raoult o la ley de Henry? Bueno, justamente, esos valores reales pueden estar muy ajustados a lo que predice la ley de Raoult cuando el componente tiende, la composición, la fracción molar del componente tiende a 1. Esto sería, para el caso de B, esta curva en rojo tiende a los valores predichos por la recta en azul, que es la ecuación de Raoult, cuando el componente está prácticamente puro, o sea, fracción molar muy cercana a 1, en este caso de B. Lo mismo podríamos decir para A. ¿Cuándo se ajustan los valores reales a la ley de Henry? Bueno, cuando la fracción molar del soluto tiende a 0.
para B, en este caso, si B fuera, perdón, para A, en este caso, si A fuera el soluto, entonces, cuando tengo prácticamente B, tengo muy poquito de A es el soluto, y en este caso, la línea punteada, que es la ecuación, o la ley de Henry, la ecuación de Henry, esta se ajusta bastante a los valores reales. Ahora, muy bien, ¿qué pasa en el medio? En el medio vemos una diferencia importante. Lo que veo en realidad, lo que puedo medir en realidad para una composición dada, que sería, por ejemplo, para esta composición que estoy señalando aquí con el cursor, si subo, la presión real que me predice, en este caso para B, sería esta, que está aquí. Aquí, ¿sí? Sin embargo, si yo hiciera el cálculo con la ley de Raoul, tendría un valor menor que me predice la ecuación. Por tanto, hay una desviación. En este caso es lo que llamamos desviación positiva. O sea, la presión que observo realmente es mayor a la que me predice la ley de Raoul. Podría ser una desviación negativa. Eso quiere decir que la para ajustarnos. Nosotros hemos hecho muchos cálculos en las otras físico-químicas, hicimos, en fin, predicciones con estas cosas. Muy bien, perfecto. Pero sabíamos la limitante que teníamos. Ahora vamos a tratar de ver entonces cómo solucionar eso, esa limitante, de que a veces no puedo ajustar, no puedo predecir las presiones ni con la ley de Raoul ni con la ley de Henry. Debo hacer algún otro ajuste para poder llegar al valor real. Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles serían esos ajustes, cómo se hacen esos ajustes, esas correcciones, para soluciones reales de no electrolitos. O sea, vamos a comenzar a ver situaciones en las cuales no tengo una sustancia que se disocia en solución, ¿sí? No hay un electrolito. Simplemente son sustancias líquidas que se pueden mezclar, pero que no se disocian. Bien, posteriormente vamos a ver la situación y las correcciones que hay que hacer en el caso de que tengamos electrolitos que sí se disocian en solución. Entonces, partimos de la base que no se cumple la ley de Raoul, por lo tanto, no se cumple esta ecuación, tampoco se cumple la ley de Henry, no se cumple esta ecuación. ¿Bien? Que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que se puede hacer es corregir ese valor de fracción molar del componente con un factor que llamamos coeficiente de actividad y que anotamos con la letra gamma. Es esto aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se dice, perfecto. La ley de Raoul ahora, en vez de escribirla de esta forma, la vamos a escribir como presión de vapor del componente puro por la fracción molar que tiene ese componente en la solución. Yo eso lo puedo medir, puedo saber cuál es la fracción molar. Pero, como hemos visto, esta ecuación por sí sola no me predice exactamente el valor que voy a tener de la presión de vapor en equilibrio. Por tanto, tengo que agregarle un factor, que es el coeficiente de actividad, para que este valor, todo sí, se ajuste a un valor real de la presión parcial. ¿Está claro? Ese es el gamma. Bien. Entonces, cuando corrijo la ley de Raoul para que se ajuste con el gamma, puedo despejar si quiero de aquí, y entonces la presión real, la presión de vapor real del componente sobre la presión de vapor del componente puro a una temperatura dada, va a ser igual al gamma, lo anoto como gamma sub I, R, esto viene de que
a esta corrección la definimos en lo que llamamos el sistema racional. Cuando estamos corrigiendo los valores estos de expresión de acuerdo a la ley de Raoul, estamos haciendo una corrección en lo que llamamos el sistema racional. Después vamos a ver que en el caso de la corrección que se hace de acuerdo a la ley de Henry, es una corrección que llamamos en el sistema empírico. ¿Sí? Entonces, el gamma sub i, r se refiere al gamma que corrige la expresión de la ley de Raoul. Y el R hace referencia justamente al sistema racional. En el caso de la corrección de la ecuación de Henry, ese gamma es el gamma del componente, E, que se refiere justamente al sistema empírico. Recuerden ustedes que la ley de Henry no tiene una base teórica pura, ¿sí?, sino que es una deducción empírica, justamente. Por eso a esta corrección se le llama corrección en el sistema empírico. Bueno, entonces, cuando hago la corrección en el sistema racional, corrigiendo la ley de Raoul con el gamma correspondiente, ese gamma va a tender a 1 justamente cuando la fracción molar del componente tiende a 1. Era lo que decíamos anteriormente. Veamos, si esto tiende a 1, si el gamma tiende a 1, entonces esta expresión tiende a P supra 0, presión de vapor del componente puro, por fracción molar de I, o sea, la ecuación de Raoul. Que era lo que vimos anteriormente. Cuando el componente está prácticamente puro, o sea, su fracción molar tiende a 1, los valores reales, que son esta curva, o aquí, curva en rojo, tienden a los valores que me predice la curva en azul, que es la ley de Raoul. Entonces ese gamma tiende a 1 cuando la fracción molar del componente tiende a 1. Y luego, en el caso del soluto, en el caso de la corrección de acuerdo a la ley de Henry, la corrección en el sistema empírico, el gamma ese tiende a 1, esto tiende a 1, por lo tanto toda esta expresión tiende a K, la K de Henry, la constante Henry por la fracción molar, o sea, la ley de Henry. Bueno, esto tiende a 1, el gamma, cuando la fracción molar tiende a 0. O sea, es un soluto que está muy diluido. Bien, entonces, fíjense, tenemos dos posibilidades de corrección de lo que, digamos, de la ecuación o de las ecuaciones que me predicen la presión parcial de un componente para una mezcla que está en equilibrio con su vapor. Recuerden, estamos hablando siempre de componentes que no se disocian, no son electrolitos. ¿Bien? Bueno, tenemos dos posibilidades de corrección. Una es en el sistema racional, o sea, una es corrigiendo la ley de Raoul, la ecuación de Raoul, con un gamma. Y la otra es corrigiendo en la ley de Henry, con un gamma. Estos gammas son diferentes, tienen valores diferentes. ¿Está bien? Son en dos sistemas, uno es el que llamamos sistema racional y el otro es el que llamamos en el sistema empírico. Bien, hasta ahí entonces vimos qué sería ese gamma que me sirve para corregir el valor. Y ahora vamos a definir algo que es la actividad. La actividad que se anota con la letra A sub i, la actividad de un componente dado, es el producto de esa fracción molar X sub i por el coeficiente de actividad.
Recuerden, X sub I, la fracción molar del componente dado, es algo que yo puedo conocer. El gamma es algo que voy a tener que encontrar, voy a tener que voy a tener que determinar para un determinado componente formando parte de una determinada solución. O va a estar tabulado, o lo voy a tener que determinar yo de alguna forma. Esto, la fracción molar, es algo que yo sé cuánto pongo para preparar una mezcla. Lo puedo saber. Bien, pero entonces, volviendo. La actividad es eso, es el producto del coeficiente y por la fracción molar sub I. O sea, la fracción molar de un determinado componente. Entonces, en el sistema racional, este cociente de la presión de vapor del componente sobre su presión del componente puro, presión de vapor del componente puro a una cierta temperatura, es igual a la actividad. Esta sería la actividad en el sistema racional. Ven que hay que siempre hacer alusión al sistema que estamos empleando, qué ecuación estamos corrigiendo, para saber a qué A nos estamos refiriendo. Tenemos un gamma diferente para el sistema racional con respecto al sistema empírico. Por lo tanto, tenemos un gamma, una actividad determinada para el sistema empírico diferente a la que podemos tener para la actividad en el sistema racional. Entonces, la actividad tiende a ser igual a la fracción molar solo cuando el componente correspondiente, su fracción molar, tiende a 1. O sea, estoy en caso de que el componente sea puro, tenga un único componente, digamos. En el caso de la actividad para el sistema empírico, esta actividad tiende a la fracción molar cuando el soluto, la fracción molar del soluto, tiende a 0. Estoy en el caso de un soluto muy diluido. Tengo mucho disolvente, poco soluto. Entonces, para redondear, la actividad es la composición corregida para que luego en todas las demás expresiones yo pueda predecir con certeza los valores reales de la propiedad en cuestión, en este caso la presión. Entonces, hay que recordar que tanto la actividad como el coeficiente de actividad depende de la temperatura, de la presión y también de la composición. No voy a tener siempre el mismo valor de actividad o de coeficiente de actividad si varío la composición. Fíjense, vamos un poquito para atrás. Es normal. Si yo quiero corregir el valor que me predice la ley de Raoult en esta composición, donde estoy señalando con el cursor, ¿sí? La ley de Raoult me predice este valor, la composición es esta. El valor real es este. Sin embargo, si yo estoy en esta composición, el valor que me predice la ley de Raoult es este, y el valor real es este otro que está aquí señalado en la curva, en la intersección con la curva en rojo. Estaríamos hablando acá del valor de la presión de vapor para B. Entonces, no es lo mismo la desviación que tengo aquí en este rango de presiones, de composiciones, que la desviación que tengo en este otro rango de composiciones. Ven que la diferencia es mayor. Entonces, es lógico, el gamma, la corrección que tengo que hacer es diferente. Por tanto, la actividad va a ser diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El coeficiente de actividad, además de depender lógicamente de la temperatura y de la presión, también depende de la composición. Entonces, en general, en fisicoquímica, en electroquímica, después también podemos ver, para el caso de electrolitos fuertes, ¿no?
si nosotros quisiéramos hacer cálculos precisos de todos, ser estrictos en todos, deberíamos usar la actividad como, digamos, propiedad que más exacta para poder predecir diferentes otras propiedades, ¿verdad? No directamente la fracción molar, o la concentración, o la molaridad. Se podrá hacer lo de usar concentraciones o molaridad en casos, o fracción molar, en casos, digamos, determinados, pero no generalizar. La actividad sí podemos usar en todos los casos, es algo que puede usarse en todos los casos. Bien, entonces, visto esto un poco más en el diagrama, fíjense, tenemos una fracción molar de B, X sub B. La presión que me predice la ley de Raoult para esa fracción molar es el corte con la recta esta, que sería la ecuación de Raoult. Esta presión, P sub B, sería la presión de B que tengo en la mezcla de vapores en equilibrio con la solución, que es una mezcla de A y de B. ¿Está bien? Entonces, repito, para esta fracción molar de B, la presión que me predice es P sub B. Sin embargo, la presión que se observa cuando yo voy a medir directamente, la real, esa presión real, P'B, es mayor a la que me predice la ley de Raoult. Y esta es la diferencia. Entonces, la actividad sería la fracción molar que tendría que tener para que, usando la ley de Raoult, la presión que me prediga esa ley de Raoult sea igual a la presión real que estoy midiendo en el sistema. O sea, fíjense, lo que tengo realmente es una fracción molar de B. Pero lo que tengo realmente también en el sistema es una presión P'. Y eso la ley de Raoult no me lo predice, me predice una presión menor. Entonces, yo tendría que usar una fracción molar ficticia, que es la actividad justamente, que es la fracción molar corregida por el coeficiente de actividad, para que, usando la misma ley de Raoult, pueda llegar a un valor que es igual al valor real. ¿Se entiende? Entonces, en este caso de una desviación positiva, justamente, yo tengo que multiplicar esta fracción molar de B por un gamma, por un número que me corrige y me lleva a un valor XB por gamma B, que va a ser igual a la actividad de B. Para que me dé exactamente, multiplicado justamente por la presión de vapor del componente puro, me dé un valor de presión de vapor P'B. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Bueno, seguimos. Vamos a bajar un poquito a tierra esto, vamos a hacer un cálculo rápido resolviendo un ejercicio muy sencillo, pero que bueno, nos sirve para ir poniendo números a estas cosas y bajándolas a tierra. Entonces, fíjense, tenemos una disolución de bromo en tetracloruro de carbono y la presión parcial de bromo es de 10.27 milímetros de mercurio, cuando la fracción molar es 0,025, todo esto a una cierta temperatura. La presión de vapor del bromo puro a la misma temperatura
es 213 milímetros de mercurio. Nos pide calcular la actividad y el coeficiente de actividad del bromo en disolución en el sistema racional. Indicar, a partir del cálculo efectuado, si la disolución sigue la ley de Raoult, en caso contrario, qué tipo de desviación presenta, justificando la respuesta, por supuesto. Entonces vamos a ver. Vamos a imaginarnos primero el sistema, que es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que se enfrentan a un ejercicio de fisicoquímica, a una situación para resolver en fisicoquímica, sea en un parcial o sea en la vida real. Tenemos que imaginarnos el sistema, la situación, el sistema desde el punto de vista fisicoquímico, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos tetracloruro de carbono, bien, solvente orgánico. Tenemos bromo, y tenemos una mezcla entonces de eso, de tetracloruro de carbono y bromo, que se mezclan. La fracción molar, cuando estoy en equilibrio, fíjense, tengo un recipiente con tetracloruro de carbono y bromo, un recipiente cerrado que tiene un líquido, una mezcla, una cantidad dada de esa mezcla. Por encima estarán los vapores que se desprenden de esa solución. Y todo eso va a estar cerrado, obviamente. Si lo dejo abierto al aire, se me va a evaporar. Es un sistema cerrado que tiene una solución de bromo y tetracloruro de carbono y un vapor, que es una mezcla también de esos dos componentes, en equilibrio con la solución. Y todo eso, imagínense, lo tengo termostatizado. Fijo la temperatura. ¿Bien? Por el otro lado, voy a una tabla, tengo información, busco en internet, donde sea. Si busco en internet, me asesoro de que sea una fuente confiable. Y veo que la presión de vapor del bromo puro, que es algo que puedo tener tabulado, alguien ya lo midió, y veo que para esa temperatura que estoy haciendo el experimento, acá no me lo dice, pero para esa temperatura tengo 213, la presión de vapor del bromo es 213 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, mido a su vez la presión parcial que tengo de bromo en esa mezcla de vapor que está en equilibrio con la solución, y veo que la presión de parcial del bromo es 10.27. Y por el otro lado tomo una muestra de esa solución que está en equilibrio y mido de alguna forma y veo que la fracción molar de bromo es 0,025. Entonces ahí me dedico a ver si, bueno, esta disolución, sí o no la ley de Raoult. ¿Se aparta? ¿Cuánto se aparta? Si se aparta, ¿puedo calcular la actividad? Vamos a ver. Además me piden que sea en el sistema racional, por lo tanto yo ya sé que tengo que ir a hacer el cálculo que contiene las correcciones según la ley de Raoult. Entonces, vamos a ver. Nosotros habíamos visto que la actividad, en este caso del bromo, va a ser igual en el sistema racional, va a ser igual a la presión que realmente tengo, la presión parcial de bromo, sobre su presión de vapor, a esa temperatura. Con los datos hago 1027 sobre 1013, 1027 sobre 213, perdón, igual a 0,0482. O sea que la actividad en el sistema racional es esta. Entonces, ¿cuál sería el gamma? Bueno, recuerden, la actividad es la fracción molar que tengo, la real, que medí, X del bromo,
que por dato es 0,025, multiplicado por el gamma. La actividad igual entonces a gamma por fracción molar de bromo. Gamma es lo que no conozco. La actividad es algo que ya determiné en el paso anterior. Por tanto, puedo despejar el gamma, que va a ser igual a la actividad sobre la fracción molar de bromo. Entonces, el gamma me da 1,928. Fíjense. La fracción molar de bromo que tengo, la real, es 0,025. Y según este ejercicio, según el resultado que obtuvimos, esa fracción molar la tengo que multiplicar por 1,928. Me va a dar un valor igual a 0,0482, para que luego, con este valor de 0,0482, que es la actividad, multiplicado por la presión de vapor del componente puro, del bromo puro, me dé el valor real de presión parcial de bromo. Si yo utilizara la fracción molar de bromo nada más, el 0,025, y lo multiplico por la presión de vapor del bromo puro, ese valor de presión que me predeciría la ley de Raoult, insisto, sería 0,025 por 213, me daría 5,32 milímetros de mercurio. O sea, si yo utilizara solo la ley de Raoult, sin hacer la corrección, el valor que obtendría de presión parcial para el bromo sería 5,32. Prácticamente la mitad de lo que realmente se observa, que es 10,27. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia importante. O sea, la presión real que observo es mayor, es casi el doble de la que me predeciría la ley de Raoult pura, digamos, utilizando fracción molar por presión de vapor del componente puro. Por tanto, estoy ante una desviación positiva. ¿Ok? ¿Dudas? Muy bien. A ver, tengo el chat aquí. Una pregunta, dice Javier, una pregunta. Siempre que tengan los datos, ¿se pueden usar tanto el sistema racional como el sistema empírico? Sí, la respuesta, Javier, es sí. Siempre que tengan los datos, se pueden usar cualquiera de los dos sistemas, el empírico o el racional. Se estila usar el sistema racional para el solvente, en lo posible, para el solvente, y el sistema empírico para el soluto. Eso es lo que se estila, lo que se aconseja, si se puede. Pero respondiendo a tu pregunta, sí se puede, sin tener los datos, usar cualquiera de los dos sistemas para cualquier caso. ¿Está bien? De nada. Sigamos. Vamos a verlo un poquito, a ver, vamos a seguir metiéndonos, visualizando un poquito más esto, ¿verdad? Pero ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Ustedes lo han ido entendiendo. Obviamente que uno tendría que meterse muy a nivel atómico, a nivel molecular, para poder escarbar un poco más en toda esta temática y entender más a fondo de por qué sucede, por qué se da esto, qué significa desde el punto de vista más microscópico un valor de actividad, un valor coeficiente de actividad determinado.
tengo aquí más preguntas. ¿Por qué la desviación es positiva? Pregunta Mariana. Mariana, la desviación es positiva. La desviación es positiva, y me voy a volver un poquito al diagrama. La desviación significa positiva porque la presión real que estoy midiendo, mirá, fíjate aquí en este diagrama, la curva en rojo es el valor real, y la curva en azul es lo que me predice la ley de Raoult. Si yo para una composición dada, lo que mido realmente es una presión que está por encima de lo que me predice la ley de Raoult, entonces tengo una desviación positiva. ¿Está bien? Si la presión que tengo realmente es menor, sería una curva por acá abajo, a lo que me predice la ley de Raoult, entonces estaría ante una desviación negativa. ¿Está bien, Mariana? Perfecto. Ahí ya Melaine Becci le había respondido, en este caso, porque decía Melaine, porque la real te da casi el doble de lo predicho por Raoult. Perfecto, en este caso sí da el doble. Podría ser un valor diferente. Para el caso del ejercicio, efectivamente da el doble, porque la presión real es 10,27, contesta Agustina, es mayor que la que predice Raoult, que es 5. Muy bien, perfecto. Gracias a las compañeras que respondieron. Y vamos a seguir entonces. Como les decía, yendo a lo más microscópico. Entonces, fíjense, estos círculos en rojo y en azul simbolizarían los diferentes componentes, ¿verdad? Tengo el líquido por un lado y un gas. Pues un gas ideal, o lo puedo considerar ideal, porque estaría, digamos, muy diluido ese gas. Diluido no es la palabra más adecuada, diría, estaría con presiones muy bajas, por lo tanto puedo considerar que las moléculas están lo suficientemente apartadas unas de las otras para que las interacciones sean despreciables entre sí y pueda considerar esto como un gas ideal. Esto sería una solución ideal, ¿verdad? Entonces, fíjense, las moléculas, en el caso del líquido, están mucho más cercas, ¿verdad? Comparadas con el gas. Hay una interacción mucho mayor, ¿sí? Que en el caso del gas. Por eso las flechas están indicando la interacción. Después vamos a ver que en el caso de los electrolitos fuertes, recuerden, acá estamos analizando en el caso de componentes que no se disocian, no son electrolitos. En el caso de electrolitos, esta interacción en el líquido puede ser muy marcada aún, porque justamente los electrolitos se disocian en iones positivos y negativos, las fuerzas electrostáticas son mucho mayor, y por tanto la interacción se da incluso con moléculas más alejadas unas de otras. ¿Está bien? En el caso de ahora, el que estamos analizando ahora, se refiere a moléculas que no se disocian, se supone que no están cargadas, entonces no están cargadas, no tienen una carga neta, digamos, ni positiva ni negativa, por lo tanto las interacciones son más débiles, digamos, ¿no? Bueno, entonces, para esta solución ideal, yo puedo decir entonces que la fracción molar que tengo aquí en el líquido me va a predecir adecuadamente una presión, que es una presión PV, que sería la presión que tengo aquí en el gas, ¿verdad? Si yo midiera esta presión, me daría esa presión PV, que es la que me predice la ley de Raoult. Ahora, fíjense, cuando tengo una desviación positiva, sigo teniendo el líquido, acá ven las interacciones entre las moléculas de los dos componentes, tengo una fracción molar de B, pero cuando voy a medir la presión que mido es una presión P' que es mayor a la presión PV que me predice la ley de Raoult. La ley de Raoult me predice para X sub B esta presión, pero la presión real que estoy observando es P', que es mayor.
Es una desviación positiva, como estábamos comentando hace un rato. Bien, entonces, si yo quisiera predecir correctamente esa presión P', tendría que ajustar este valor de XB a un valor adecuado para que me dé la presión P'. Siempre hablando en el sistema racional, o sea, una corrección en la ley de Raoul. Esa corrección se hace multiplicando ese valor que conozco, el valor real de la fracción molar de B en el líquido, por un gamma, para que me dé un valor que llamo actividad. ¿Okay? Fíjense que si yo quisiera tener un valor de presión PB, para que el sistema tenga un valor de presión PB real, la fracción molar que tendría que tener la solución no sería XB, sino que sería una fracción molar más baja, una fracción molar X'B. Bien. ¿Sí? Bueno, acá seguimos analizando qué pasa. Esto tiene diferentes lecturas, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la fracción molar, voy a tener un valor predicho por la ley de Raoul y un valor real que se va a apartar más o menos de acuerdo al rango de concentraciones en el que esté, ¿verdad? Para este caso, fíjense, si estoy en este rango, el apartamiento que voy a tener para una fracción molar determinada por aquí, con respecto a la ley de Raoul, va a ser 1, y si estoy en un rango por aquí, va a ser este otro. Fíjense que aquí, para que me dé la fracción, para que me dé la presión de vapor real, para B, tengo que corregir esta fracción prima por un coeficiente, el coeficiente de actividad, que me llevaría a un valor, que sería un valor XB, que llamo actividad. Sería la actividad para que sustituida ese valor, o multiplicada, mejor dicho, por la presión de vapor del componente B puro, me dé un valor de presión PB, que es el real que tengo cuando tengo una solución de composición XB' en equilibrio. ¿Bien? Muy bien. Ahora bien, ustedes también en Físico-Química 101 y 102 hicieron un análisis desde el punto de vista de los potenciales químicos, análisis de sistemas físico-químicos, donde ustedes podían predecir si el sistema estaba en equilibrio en determinada situación en base a los potenciales químicos. Y para el caso de una solución ideal, habíamos visto que el potencial químico de un determinado componente iba a ser igual a su potencial estándar, este supra cero se refiere a un bar, para ese componente, más un término que tenía en cuenta la fracción molar. Esto es un repaso de lo que ustedes ya han visto. Esto es lo que veíamos para una solución ideal. Para una solución diluida ideal, la ley de Henry me llevaba a que el potencial químico del componente iba a ser igual a un potencial estándar para ese componente, diferente a este otro potencial estándar, ¿verdad?, de la ley de Raoul. Ahí les aconsejo repasar los teóricos del año pasado, más un RT, logaritmo neperiano de la fracción molar. Fíjense que ahí, en esos casos, utilizábamos fracción molar. Pero ahora sabemos que lo más correcto no es utilizar
la fracción molar, sino que tendríamos que utilizar lo que acabamos de conocer, que es, y de describir, que es la actividad, en vez de la fracción molar. Entonces, llevado al sistema racional, el potencial químico es un potencial estándar más RT multiplicado por el logaritmo neperiano de la actividad del componente en el sistema racional. Y eso va a ser igual a esto que tenemos aquí, que sería, bueno, todo este término, y en vez de actividad, ponemos gamma en el sistema racional para ese componente por la fracción molar, ¿sí? O sea, la corrección que hacemos a la fracción molar del componente. Eso en el sistema racional. En el sistema empírico, la ecuación se ve modificada justamente en que en vez de fracción molar del componente, pondríamos la actividad del componente determinada en el sistema empírico, que es un gamma determinado en el sistema empírico para el componente por la fracción molar. ¿Sí? Entonces, ahora con todos estos, con estas dos ecuaciones definidas para el sistema racional y para el sistema empírico, yo estaría listo para hacer los análisis físico-químicos de todos los sistemas, pero ya usando una ecuación para el potencial químico más preciso, que estoy usando, más correcto, por así decirlo, porque estoy usando ya, en vez de la fracción molar, la actividad. Bueno, fíjense que, por ejemplo, en el caso de esta desviación positiva, la curva en rojo es los valores de presión predicho no, los valores reales, mientras que la curva en azul, la recta en azul, son los valores predichos de presión parcial para B por la ley de Raoult. Y por el otro lado, la curva punteada corresponde a los valores predichos de presión parcial de B de acuerdo a la ley de Henry. Entonces, fíjense, para una composición XB de mi sistema, lo que me predice Raoult es un valor de presión, que está por aquí. La presión real es mayor a la predicha por Raoult. Pero fíjense que es menor al valor predicho por la ley de Henry. ¿Sí? Si yo me voy a la curva, a la recta de la ecuación de Henry, con este valor de XB, me voy a un valor mucho más alto de presión de B. Por tanto, fíjense que este sistema tiene una desviación positiva si lo miro respecto a la ley de Raoult. ¿Sí? El valor de presión es mayor a lo que me predice la ley de Raoult. Pero tiene un apartamiento con respecto a Henry negativo. ¿Sí? El valor real es menor a lo que me predice Henry. O sea que fíjense que en el caso de la ley de Raoult, el gamma en el sistema racional va a ser mayor a 1. ¿Sí? Yo me voy a tener que ir a unos valores mayores, ficticios, ¿no? Mayores de XB para poder predecir con la ecuación de Raoult un valor de presión real que tengo en el sistema. Sin embargo, con la ley de Henry, en el sistema empírico, el gamma del componente va a tener que ser menor a 1. O sea, yo me voy a tener que desplazar a un valor de XB menor al que realmente tengo, para que con ese valor y la ecuación de Henry pueda predecir un valor que sea igual al valor real de presión que se observa en el sistema. ¿Bien? Fíjense entonces cómo queda evidenciado, queda muy claro, cómo esos valores de coeficiente de actividad no son iguales en el sistema racional que en el sistema empírico.
Entonces, como decíamos, cualquiera de los dos sistemas es aplicable en cualquier caso, pero, se estila usar para el solvente el sistema racional y para el soluto el sistema empírico. ¿Sí? Se ha visto que se ajusta mejor, tiene menos error, digamos, los valores usados, etc., cuando usamos para el solvente el sistema racional y para el soluto el sistema empírico. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Este un poquito más complicado, pero qué bueno, que también intenta bajar a tierra todo esto, ponerle números, hacer cálculos, para que ustedes vean por dónde viene la cosa. Así que, vamos a ver. Nos piden calcular los coeficientes de actividad de éter y acetona, coeficiente de actividad, ambos en el sistema racional, y para la acetona, solo para la acetona, en el sistema empírico, teniendo como base fracción molar. Y tomando como base los datos que se dan en la tabla a 30 grados Celsius. En la tabla a 30 grados Celsius nos dan, en un experimento se mezcló éter y acetona a 30 grados, se dejó que se alcance el equilibrio, y para una composición dada se fue midiendo cuál es la presión de éter y de acetona en equilibrio. Por ejemplo, en 0,05 se midió la presión de éter en equilibrio y dio 620. De éter, presión de acetona dio 27,4, después se varió la fracción molar del líquido y se vio que en el equilibrio, cuando tengo 0,1 de fracción molar de acetona, la presión que se ve de éter es 595 y la que se ve de acetona es 51,1, y así en un rango que va desde composición o fracción molar de acetona igual a 0 hasta fracción molar de acetona igual a 1. O sea, fracción molar de éter igual a 1 a fracción molar de éter igual a 0. ¿Bien? Bien. De esta tabla, ¿qué les parece? ¿Cuál es la presión de vapor del éter a 30 grados? El éter puro. ¿Quién me dice? En el chat igual, ¿eh? ¿Quién me dice? Presión de vapor del éter puro y la presión de vapor de la acetona pura a 30. 646, dice Axel y Melay, muy bien, perfecto. Exactamente, 646 sería la presión de vapor del éter puro. Es cuando tengo fracción molar de acetona 0, o sea, tengo éter puro. Y 283 es la presión de vapor de la acetona. ¿Ah? Bien, bueno, vamos a ver entonces. ¿Cuánto valen esos coeficientes de actividad? Bien, para el éter, fíjense, presión de éter, la real, es la presión en el sistema racional, ¿verdad? Es la presión de vapor del éter puro por el gamma del éter en el sistema racional por la fracción molar de éter. Entonces el gamma, que puedo despejar de aquí, es la presión real de éter sobre X del éter por presión de vapor del éter puro. Entonces, voy a la tabla con estos valores y puedo, entonces, lo mismo puedo hacer en el sistema racional, la misma expresión la puedo hacer para calcular los valores en el caso de la acetona. Entonces, fíjense que cuando varía la composición, me varía, en el caso del éter, el gamma del éter en el sistema racional va desde 1 hasta un valor acá que no aparece.
¿sí? Porque justamente no tiene sentido porque tengo acetona pura en este caso. Lo mismo sucede cuando tengo éter puro, el valor, no tiene sentido dar un valor de gamma para el acetona. Entonces fíjense que el valor del éter es 1, o sea, no tengo que hacer corrección ninguna justamente porque tengo éter puro. Cuando tengo prácticamente éter, pero un poquito de acetona, la fracción molar de acetona es bastante pequeña, fíjense que el valor de gamma para el éter es muy parecido a 1, es 1.01. A medida que va aumentando la concentración de acetona, o sea, disminuyendo la concentración de éter, el gamma necesario para hacer el ajuste en el sistema racional va aumentando, pasa hasta 1,563 cuando tengo una fracción molar de acetona de 0,8, o sea, fracción molar de éter 0,2. Bien, va aumentando el valor de esa corrección. Lo mismo pasa con la acetona, pero en el sentido inverso ahora, ¿verdad? Cuando tengo acetona pura, aquí el valor del gamma, pura no, mejor dicho, cuando tengo acetona en mayor proporción que éter, el valor del gamma es cercano a 1. A medida que me alejo, que la composición en acetona va disminuyendo, el valor del gamma para la acetona va aumentando. Pero fíjense que no tengo valores iguales de gamma para éter que para acetona. Varían entre sí y varían para sí mismo a lo largo del rango de composición que estamos analizando. En el sistema empírico, para la acetona, ¿no? Eso era en el sistema racional. En el sistema empírico, para la acetona, tendríamos que plantear la corrección a la ley de Henry. La ley de Henry se corregía de acuerdo a esta ecuación. Me decía que la presión parcial de acetona iba a ser igual a la constante de Henry para la acetona por el gamma del sistema empírico para la acetona por la fracción molar de acetona. Entonces, si yo quiero calcular el gamma en el sistema empírico para la acetona, despejaría el gamma y me quedaría esta expresión. Muy bien. Tengo el valor de la constante de Henry para la acetona cuando forma parte de una solución con éter a 30 grados. No lo tengo. Es un valor que no dispongo en la letra. Pero vamos a ver cómo podemos proceder para poder hacer los cálculos. Fíjense, si yo grafico presión de acetona en función de fracción molar de acetona, me dan estos puntos que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es lo real. Esto es lo que observo, lo que tengo en la tabla. Tomo los valores de presión de acetona en milímetros de mercurio, tomo los valores correspondientes a ese equilibrio en fracción molar de acetona, ¿sí? Fracción molar que tengo en la solución, y hago el gráfico y me da esto. Le pido al programa que estoy graficando o a la calculadora programable que tenga, o lo hiciera manualmente, aunque ya nadie lo hace manualmente, pero bueno, tomo un Excel, programa un Origin o una calculadora, le pido hacerme el ajuste a esos puntos y daría un muy buen ajuste, da un muy buen ajuste con un R cuadrado igual a 1 para esta ecuación que tenemos acá. La ecuación me dice que I, que sería la presión parcial de acetona, sería igual a eso, menos 269,59 por la fracción molar de acetona elevada a la cuarta, más 798,23 por la fracción molar de acetona a la tercera, así, hasta este valor. No hay una ordenada en el origen, obviamente, ¿sí?
por eso no hay un término independiente de la fracción molar de acetona. ¿Sí? El último término que tengo es 586.99 por X. Bien, entonces, ¿qué gano con eso? Bueno, fíjense, si nosotros hacemos la derivada de la presión parcial de acetona con respecto a la fracción molar, y la determino cuando la fracción molar de acetona es igual a 0, ¿qué me da? Me da 586.99. ¿Por qué? Bueno, hagan la derivada de esto, ¿sí? Con respecto a X, llévenlo al valor de 0, fracción molar de acetona igual a 0, o sea, si esto hacen la derivada, sería 3, 4 por 269, la tercera, etcétera, etcétera, y esto me quedaría, cuando hago la derivada acá, me quedaría 586.99. Si esa ecuación que tiene términos en X, la sustituyo para fracción molar igual a 0, fracción molar de acetona igual a 0, estos términos que quedarían en X cuando hago la derivada, por 0, me dan 0, y me queda un valor que es 586,99. O sea, estoy haciendo la derivada de toda esta curva cuando la fracción molar es 0. O sea, estoy determinando la derivada aquí. La pendiente de esta recta, que sería la derivada de la curva aquí, en este entorno. O sea, acá la derivada es otra, ¿verdad? ¿Sí? El valor de la derivada es otro. A medida que cambio el valor de fracción molar, valor de X, cambia la derivada. Yo quiero calcular, me interesa calcular la derivada en este punto, en X igual a 0, que me da este valor. ¿Mm? Bien, entonces, esos 586, que es la derivada, ¿sí? Si yo voy atrás, fíjense que la ecuación presión igual a todo esto, si hago la derivada de esto con respecto a esto, me da este valor. La derivada de esto con respecto a esto me da K por el gamma. Por tanto, la derivada que calculé es K por el gamma. Entonces, K por el gamma lo puedo utilizar luego para determinar los valores de gamma del acetona, ¿sí? Teniendo en cuenta las fracciones molares. Simplemente sustituyo y calculo. ¿Sí? Bien. Y los valores que obtengo son para, para fracción molar de acetona, el gamma en el sistema empírico es 1. Recuerden que estamos ahora en el sistema empírico. Y a medida que me alejo de la fracción molar de acetona igual a 0, aumenta la fracción molar de acetona, el gamma en el sistema empírico va cambiando. Va variando desde valores cercanos a 1 hasta valores cercanos a 0,5 por ahí. Bien. Muy bien. Eso es un ejercicio entonces un poquito más complicado, pero como ustedes están viendo, realmente no hay demasiado por donde complicar los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que ustedes están viendo, que podrían llegar a ver, van a tener más o menos estas características, ¿verdad? Podrán complejizarse con alguna cosa más,
pero son de esta característica. Lo importante es entender qué estamos haciendo, qué se nos está pidiendo, qué ecuación podemos aplicar, qué significa que nos pidan calcular un gamma en el sistema empírico o un gamma en el sistema racional, ¿sí? Vamos a tener que estar atentos a eso para saber qué ecuaciones aplicar y cómo aplicar esas ecuaciones. Pero el fundamento, el meollo, en lo que se refiere a componentes no electrolíticos, es este. Bueno, y siguiendo un poco con lo que habíamos visto de los potenciales químicos, cuando analizamos sistemas físico-químicos, las conclusiones termodinámicas que surgen de la igualación de los potenciales, por ejemplo, equilibrios de fases, donde decíamos que el potencial del componente I en la fase A, cuando hay un equilibrio, tiene que ser igual al potencial del mismo componente, pero en la fase B, o cuando hablamos de equilibrio químico, que decimos que, bueno, la sumatoria de los potenciales de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de los potenciales de los productos. Cuando yo quiero hacer ese análisis físico-químico y sacar conclusiones termodinámicas que surgen de los potenciales, y estoy estudiando soluciones que son reales, bueno, ahí tengo que introducir lo que habíamos visto de actividad. Y entonces, en vez de usar la fracción molar, usar adecuadamente el valor de actividad. Estas eran para las soluciones ideales, por ejemplo, en el caso de propiedades coligativas, esta ecuación ustedes la vieron el año pasado, el coeficiente de reparto, la constante de equilibrio, cosas que son dependientes de la temperatura, ¿verdad? Y que tenían para soluciones ideales esta dependencia con la fracción molar del componente en las diferentes fases, por ejemplo, en el caso de reparto, o el cociente de la productoria de las fracciones molares de productos sobre la productoria de fracciones molares de reactivo para una constante de equilibrio. ¿Sí? Esto tenía que ver con el descenso crioscópico, la ecuación que me vinculaba al descenso crioscópico, cuánto disminuía la temperatura de congelación del solvente en presencia, cuando forma parte de una solución, o sea, en presencia de un soluto. Habíamos visto para soluciones ideales que la ecuación tenía esta forma, donde aparecía la fracción molar, además del delta H, etc. Bueno, cuando estamos ante soluciones reales, ¿sí? Las ecuaciones deben incluir, en vez de fracción molar, el valor de actividad. Así, entonces, para la ecuación que me predice la temperatura de congelación, el descenso crioscópico, o sea, la temperatura de congelación de un solvente cuando forma parte de una solución, en vez de usar la fracción molar, tengo que usar la actividad. Lo mismo en la constante de reparto o en la constante de equilibrio. Obviamente podrán haber casos en los cuales yo esté trabajando con una solución que es real, obviamente, pero que puedo suponer un comportamiento ideal, porque estoy trabajando, por ejemplo, una solución extremadamente diluida, donde yo puedo hacer suposiciones y trabajar con ecuaciones de soluciones ideales y utilizar fracciones molares en vez de actividad. Pero sepan que lo ideal, lo correcto, sería utilizar la actividad en vez de la fracción molar. Bueno, pero y entonces usted dice, sí, muy bien, eso es lo correcto, pero ¿y por qué no se usa siempre? Y bueno, no se usa siempre porque es más sencillo utilizar directamente fracciones molares o concentraciones o molalidades, porque es algo que conozco, o puedo conocer rápidamente, y sin embargo, las actividades no es algo que yo voy a conocer. Como ustedes ven, necesito hacer una serie de experimentos, necesito determinar, y a su vez necesito hacerlo para diferentes temperaturas, diferentes presiones, etc. O sea, se complejiza mucho, se necesita mucho trabajo detrás para que pueda tener eso. Entonces, bueno,
¿Cómo se puede determinar esos valores de actividad? Hay formas, nosotros les vamos a mostrar aquí 3 formas. Una es a través del método de la presión de vapor. ¿Sí? Para un componente dado, se hace lo que hemos visto en los ejemplos, ¿verdad? Se hacen diferentes experiencias de determinación de presión parcial de componentes de un vapor que está en equilibrio con una solución respectiva, sabiendo la fracción molar en todo momento, a una determinada temperatura, y bueno, se mide la presión parcial, se hace la división con la presión del componente puro, y eso nos da una actividad en el sistema racional, por ejemplo, o haciendo un cociente con la constante de Henry, esa presión nos da una actividad en el sistema empírico, y a partir de ahí puedo calcular el gamma, despejando como actividad, sea en el sistema racional o en el sistema empírico, sobre la fracción molar real que tengo ahí en el sistema. Y bien, ese es un método, pero eso hay que hacerlo. Luego, puedo hacer una determinación no a través de medidas de presión de vapor, sino a través de medidas de propiedades coligativas. Mido, por ejemplo, el descenso crioscópico que sufre un solvente en presencia de tal soluto y puedo determinar para diferentes fracciones molares la actividad. Y el gamma, a su vez. También me puede ser útil conocer la actividad, por ejemplo, del soluto, aunque no pueda determinar directamente, por ejemplo, la actividad del solvente, puedo relacionar la actividad de uno con la actividad del otro, teniendo en cuenta la ecuación de Gibbs-Duhem. Esto sería para dos componentes, aplicando entonces la ecuación de Gibbs-Duhem, puedo yo, conociendo la actividad de uno, despejar la actividad del otro. Por ejemplo, conozco la actividad del solvente, puedo despejar la actividad del soluto. Eso sería, entonces, aplicando la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si yo tengo en cuenta la ecuación más general de Gibbs-Duhem, que el número de moles, me dice que el número de moles del componente 1 multiplicado por el diferencial del potencial químico de ese componente, más el número de moles del componente 2, que en este caso sería el soluto, multiplicado por el diferencial del potencial químico de ese soluto, eso tiene que ser igual a 0. Eso me dice en términos generales la ecuación de Gibbs-Duhem. Si yo voy a la expresión de potencial químico, recuerdo la expresión de potencial químico, el diferencial del potencial químico, tanto para el solvente como para el soluto, me va a quedar igual al diferencial logaritmo neperiano de la actividad, teniendo en cuenta el potencial químico de una solución real. Eso entonces, tanto para el solvente como para el soluto. Por tanto, la expresión que me queda ahora es esta. De ahí puedo despejar el diferencial logaritmo neperiano de la actividad del solvente, que me queda igual a menos la fracción molar del soluto sobre 1 menos la fracción molar del soluto por diferencial logaritmo neperiano de la actividad del soluto. Ahora,
fíjense, ¿cómo llegamos a que me apareciera aquí la fracción molar en vez de los números de moles que tengo aquí? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es recordar la definición de fracción molar, que era, por ejemplo, para el componente 1, que es el solvente, sería el número de moles del solvente sobre el número de moles totales. Y en el caso del soluto, recordar que la expresión de fracción molar sería el número de moles del soluto sobre el número de moles totales. Entonces, ustedes podrían despejar el número de moles de solvente de esa expresión de la fracción molar. Y lo mismo hacerlo para el soluto. Y bueno, ustedes van a ver después allí que la ecuación se les simplifica, ¿sí? Y finalmente, teniendo en cuenta que además, para un sistema binario, la fracción molar o la suma de fracciones molares tiene que ser igual a 1, uno puede escribir la fracción molar del solvente como 1 menos la fracción molar del soluto. Estamos hablando de un sistema binario, por supuesto. Bien, entonces, ¿a qué llego con todo esto? Llego a que yo puedo calcular, determinar la actividad del solvente conociendo la actividad del soluto a diferentes concentraciones de soluto, fracciones molares de soluto. ¿Sí? Acá se ve como en la gráfica, si yo integro, ¿sí?, el área bajo esta curva, sería la curva de fracción molar de soluto en función de menos el logaritmo neperiano de la actividad del soluto. Si yo integro esta curva entre este rango, puedo determinar el valor de la actividad del solvente. Entonces, en resumidas cuentas, aplicando la ecuación de Gibbs-Duhem, puedo ver que llego a una expresión que me permite calcular la actividad de uno de los componentes en función de la actividad del otro componente. Esto para un sistema binario. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Seguimos entonces. Una aplicación muy importante de lo que hemos visto hasta ahora, además de poder ver cómo podemos hacer las correcciones adecuadas para poder hacer predicciones termodinámicas, etcétera, adecuadas, y poder predecir propiedades del sistema en forma adecuada cuando tengo soluciones reales. Además de todo eso, hay un concepto muy importante que es el concepto de actividad del agua. Vamos a ver. Esto es algo que se aplica muy frecuentemente cuando estoy pensando en alimentos y en su estabilidad química o microbiológica, ¿sí? Ustedes saben que los alimentos tienen, lo vimos justamente en el teórico pasado, pueden tener, debido a reacciones enzimáticas, una degradación, pueden sufrir una degradación muy rápida, ¿sí?, por diversas reacciones, que pueden ser químicas o microbiológicas. Y el agua, la actividad del agua, tiene una importancia fundamental en esa estabilidad o inestabilidad de un determinado alimento. ¿Por qué? Ustedes saben que con todo alimento, o casi todos los alimentos, tienen en mayor o menor proporción una humedad, o sea, una cantidad de agua determinada, que la puedo determinar por métodos físico-químicos en el laboratorio. Pero eso sería la humedad, la que determinaría la cantidad de agua respecto a la masa total que tengo de determinado alimento.
Pero esa agua, no toda esa agua, estaría disponible, por así decirlo, para participar en esas reacciones que me pueden provocar la inestabilidad del alimento, que pueden ser reacciones, como dijimos, microbiológicas o químicas. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito saber más específicamente para poder predecir si un alimento va a ser estable o inestable, va a ser su actividad de agua. ¿Cómo se determina la actividad del agua? ¿Cómo se define? Se define como la presión parcial del agua en ese alimento, en una situación de equilibrio, en una temperatura determinada, respecto a la presión de vapor del agua pura a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, puede ser que un determinado, dos alimentos diferentes tengan la misma humedad determinada por métodos convencionales en el laboratorio, la misma humedad, la misma cantidad de agua total con respecto a la masa total del alimento, pero que tengan actividades diferentes. Y lo que va, aunque tengan la misma humedad, su grado de inestabilidad va a estar asociado no a esa agua total, sino al agua libre, disponible para ciertas reacciones. Y eso lo puedo saber de acuerdo a la actividad y no a la humedad total. Entonces, hay un agua que no está disponible para ciertas reacciones y son moléculas de agua que se unen fuertemente a grupos hidroxilos, de polisacáridos, o grupos aminos, o carbonilos en las proteínas, o otros grupos polares. O también pueden estar formando parte de uniones fuertes a través de enlaces de hidrógeno, o enlaces ion dipolo, u otros tipos de enlaces. Y esa agua, aunque forma parte del agua total que puede tener el alimento, es un agua que no está disponible. Y estas situaciones, la unión del agua con estos grupos funcionales o a través de enlaces, etc., es un agua no disponible y puede variar de un alimento a otro. Entonces, hay un límite inferior de agua disponible para que los microorganismos puedan actuar, y eso lo da la actividad del agua y no el contenido de agua. Entonces, la actividad del agua, que se anota con la letra A sub W, juega un rol muy importante entonces para determinar la actividad que van a tener las enzimas o las vitaminas en ciertos alimentos, la incidencia que pueda tener en el color, en el gusto, en el aroma, o la incidencia en la potencia y consistencia de ciertos productos farmacéuticos. Entonces, si yo quiero saber cómo va a actuar determinado producto farmacéutico en determinado lugar del cuerpo, en determinado órgano, necesito saber, tener información de la actividad del agua en ese entorno. Puede ser que para cierta actividad el fármaco no tenga el comportamiento adecuado. ¿Sí? Entonces la correlación que se debe hacer es potencia, consistencia del producto en función de la actividad, o incidencia en el color, en el gusto, en el aroma, en función de la actividad. Fíjense, actividades de agua para diferentes alimentos. Por ejemplo, la carne, ustedes saben, tiene mucha agua y agua libre, particularmente. La actividad del agua es 0,99. Fíjense que hay mucha agua disponible para muchas reacciones, por eso son muy susceptibles de descomponerse por reacciones microbiológicas, etc. El pan también tiene una actividad de agua muy grande. Sin embargo, la leche en polvo, esto es muy importante para la conservación y para el transporte, y es muy importante a nivel estratégico de alimentación, ¿no? Tiene una actividad, la leche en polvo, actividad de agua muy baja, 0,2, o el café instantáneo. Con lo cual, el agua disponible que hay para que puedan acontecer diferentes reacciones químicas
o bioquímicas, es muy baja. Por lo tanto, me permite tener una conservación mucho más adecuada. Bien, siendo las 2 de la tarde, entonces vamos a dejar por aquí el teórico. En la próxima clase vamos a continuar analizando soluciones reales, pero esta vez que involucran electrolitos fuertes.